¿Qué tal? Buenas tardes. Los saludo a través de la cámara de Mariano Perrino con el cuidado de Marcelo Pérez en estudio. Muchas gracias desde ya. Llegaron los números sobre el coronavirus hoy, 3.367. Sigue siendo muy, pero muy alto. Ya estamos en 94.000 contagios, 94.060 contagios, 21 nuevas muertes, 25 muertes en la jornada de hoy. Pero antes de entrar al coronavirus, quiero mortificarme junto a ustedes por la ausencia de 71 días de un joven de 22 años, Facundo Castro, que no aparece. La última foto que se conoce de él fue con unos policías. ¿Dónde lo llevaron? ¿Qué fue lo que ocurrió? Son muchísimas las preguntas que todavía no tienen respuesta. 71 días, la familia desespera como es de imaginar, pero también todas las personas vinculadas a los derechos humanos, hay verdadera angustia. Por eso empezamos nuestra columna por él, y con la palabra de Axel Kicillof, que esta mañana estuvo hablando sobre este tema de Facundo Castro. Acompañamos la separación de la policía provincial para que se pueda investigar a fondo y está en manos de la justicia federal, esperando que se esclarezca lo antes posible. Recibí información, pero la verdad que es prematuro decir nada, hay que esperar que la justicia se expida. Por supuesto que lo afirmo con toda claridad, no vamos a encubrir a nadie, tampoco prejuzgar a nadie, así que me parece muy bien que se investigue a fondo. Que así sea, que se trabaje además para devolvernos a Facundo Castro con vida, que lo busquen. Hay alguna versión que dio a entender del propio ministro de Seguridad de la provincia que podría estar con vida todavía, porque siempre, lamentablemente, en estos casos se piensa lo peor. Vamos a esperar y vamos a seguir el tema como corresponde. Y entrando ya en el coronavirus con esos números, 3.367 nuevos contagios y 25 muertes en la jornada, tenemos que hablar de la preocupación que esto sigue generando. Y el apoyo que se dé en estos días finales de la cuarentena más rígida serán decisivos, el comportamiento que tengamos como población, porque lo que hacemos ahora recién lo conocemos dentro de algunos días. Por consiguiente, debemos pensar que si los números son fatales hoy día, los que vienen pueden ser peores si nosotros no nos ponemos tan firmes y tan de acuerdo como hemos estado en general hasta este momento. Hoy también sobre este tema más referido a la provincia de Buenos Aires aprovechamos para hablar con Axel Kicillof. Según todos los indicadores, la movilidad, una consecuencia que tiene la baja de la movilidad es la baja de los contagios. Eso todavía no se observa porque lo que estamos viendo hoy en los test son contagios que ocurrieron en test previos e incluso a una cuarentena más fuerte. Así deberían empezar a observarse algunos resultados de expectativa de que esta medida más fuerte tenga un efecto sobre los contagios que siguen creciendo. Que lo que preocupa es que se van acumulando los casos de gravedad. Es así. Y por supuesto, el temor que nos asiste es el tema de la saturación de todo el servicio que se puede prestar, las camas, los respiradores y la gente que puede trabajar con quienes se contagian y entran en una etapa difícil en la relación con el coronavirus. Que dicho sea de paso, ayer se llevó la vida de uno de los más grandes nombres del teatro de la Argentina, don Agustín Alesso. Ahora queremos insistir en que hay que cuidarse de esa saturación. Enio García, que es el jefe de asesores de la provincia de Buenos Aires, insiste en este tema que es fundamental. Esos números, si no logramos bajar la circulación, si no funciona el efecto de la cuarentena que se planteó, en 2 semanas más o menos podríamos llegar a tener una saturación. Ya tenemos hospitales que tienen camas al 100% de ocupación, otros con 90%, en promedio tenemos un 56% en el área del conurbano. Pero hay que lidiar con los enemigos de adentro, con la gente que por hacer daño, por confrontar con el gobierno, pero también con la gente que está de acuerdo con el gobierno. Porque no solo le faltan el respeto a Alberto Fernández y a los demás integrantes del gobierno nacional, sino toda la gente que ha hecho un enorme sacrificio, no se puede tirar por la borda.
por estos personajes como Pichetto, Bullrich, Macri, que están diciendo cualquier tontería porque ya es una cosa que es rayana con la estupidez humana. Pero ellos tienen mucha influencia, ya lo vimos ayer y vamos a ir después a ese tema. Ellos tienen medios de comunicación donde permanentemente dan a entender con títulos grandilocuentes el punto de vista de ellos, que es contrario a lo que se hace en la Argentina, pero también a lo que se hizo en todo el mundo. El mundo se cae a pedazos en estos momentos y ellos, por un interés mezquino, por una pobreza intelectual, mental y espiritual que no se soporta, son capaces de mantener discursos de esta naturaleza. Vivir implica también un riesgo, salís todos los días a la calle, la vida en sociedad. Un embole es esto, Luis. Sí, un embole. La Argentina tiene que recuperar la plena actividad. Vamos a tener que entender que hay que convivir con esta situación, como se convive con otras enfermedades. En el medioevo, 40 días era suficiente para parar cualquier peste, sin antibióticos, sin vacunas, sin nada. Enamorarse de la cuarentena es muy peligroso, porque están ocurriendo... ¿Cómo? ¿Enamorarse de la cuarentena? Sí, porque siempre te están corriendo el arco. Con 3 meses más de cuarentena, somos Venezuela en 3 meses. El ciudadano se ha empoderado. Acá lamentablemente hemos visto un gobierno que ha intentado en la pandemia avanzar sobre libertades, libertad de expresión, funcionamiento de la justicia, independencia de los poderes, la propiedad privada. Y eso enferma, no solo mentalmente por cuarentenas largas se enferma a la gente, sino porque desde el miedo abandona los sistemas de salud. Estos no son los que golpearon el móvil de C5N y corrieron un periodista. Uno fue presidente de la República, aunque siempre cueste creerlo. El otro fue candidato a vicepresidente. Y ella fue ministra de Seguridad y se autopostula, si se llegara a caer la candidatura de Macri, para pelear por ser ella la candidata a presidente. Ojalá que nos haga ese favor de ser candidata a presidente para que el neoliberalismo de verdad no retorne. Ya hizo demasiado daño, del que no podemos todavía tomar dimensión porque la pandemia le salió al cruce y evita hablar de esos 4 años tremendos para la República. Pero tienen mucha influencia. ¿Cuántos brazos que golpearon ayer el móvil? ¿Cuántas piernas que corrieron detrás de una persona que si la encontraban eran capaces de matarlo a golpes, porque cuando se le pega en el piso a una persona lo pueden matar? ¿Cuántas piernas, cuántos brazos fueron estimulados, energizados por este discurso de Pichetto, de Bullrich y de Macri? Y siempre por el lado de la economía, de lo que nos va a pasar con la economía. Mire, tengo unas placas del CEPA, gracias a la doctora Julia Estrada. Compártalas, por favor. Vamos a ir leyendo cómo está el mundo hoy, para que usted entienda, porque conociendo esos datos, usted puede ser más comprensivo con lo mucho que está sufriendo y padeciendo esta situación, como no puede ser de otra manera. En abril, el Fondo Monetario tenía una estimación, pero la tuvo que cambiar porque después vino mayo y después vino junio, que han sido tremendos en cuanto a la pandemia. Entonces, la Argentina va a caer el 9.9 según la estimación del fondo, Brasil el 9, Italia el 12, el Reino Unido el 10, España el 12. Vayamos ahora a la placa que habla de la caída de la producción industrial en el mundo. Sí, la Argentina está complicada, cae un 33%, pero ahora se calcula un 42%, hay que mirar el segundo número. Pero mire España, 34%, Reino Unido 24%, Estados Unidos el 15%. Es decir, hay una caída generalizada. Mire ahora cuánto estima el Fondo Monetario la desocupación a fin del 2020. Para la Argentina estima 10.9%. Ojalá que sea así, porque íntimamente temo por un número un poquito más alto todavía. Italia, el 9%, España, el 14%, el Reino Unido, 3,9%, está en una situación mejor. Brasil, el 12%, Francia, casi el 8%. Este es el mundo que tenemos. Y en materia de desocupación, mire este cuadro, en el cual queda evidenciado cómo Estados Unidos cayó al 13,7% de desocupación. Se levantó un poquito, ahora está en el 11 y algo, 11,1%. Canadá también, una caída vertical en cuanto a la desocupación. Entonces, cuando en nombre de la economía pretenden que aquí tiremos a la marchanta todo lo que se ha hecho de bien, a favor de la gente, a favor de la salud, porque no solamente se trata de no morir, se trata de no sufrir las consecuencias que el coronavirus lleva a la gente. Muchos que pueden contar la historia hablan de lo muy mal que se han sentido, como parecería que esto no interesa. Se habla de la muerte específicamente, pero también hay mucho daño. Y hablando de la economía, mire lo que Tomás Méndez presentó anoche en ADN sobre lo que pasa con las grandes empresas del mundo.
Esta es la realidad económica en la Argentina. Pero si ustedes no saben que la pandemia es mundial, les aviso que la pandemia es mundial, veamos algunas empresas del país que ustedes admiran, lo que fueron ahí, a ver cómo les está yendo. Mostrarme un par nada más. Bancarrota de Victoria's Secret, cierra definitivamente 250 tiendas. Mira, Zara cierra 1.200 tiendas. A ver qué más. Chanel cierra sus centros de producción en Francia, Italia y Suiza, países que admira la gente que fue hoy. Rolex y Hublot paran su producción. Vamos con más. Nike perdió 790 millones de dólares, se prepara para la segunda tanda de despidos. Starbucks cerrará 400 cafeterías. Y dame el último, Jorge, debe ser Airbnb, que también está hasta las manos. Bueno, este es el mundo, muchachos, este es el mundo. Bien dicho, Tomás. Este es el mundo. Para entender un poco lo nuestro, para ser algo más comprensivos y sobre todo para poder confrontar con ese discurso demencial de líderes que recién estábamos viendo, líderes de la derecha de la Argentina, es necesario que usted sepa lo que está sucediendo. No es un juego el coronavirus. El coronavirus tiene contagiado millones y millones de personas y ha matado a cientos de miles. En la Argentina ya vamos a llegar prontamente, triste es decirlo, a los 2.000, pero podríamos haber sido 8 o 10.000 aquellas personas que tendríamos que contar o contarnos entre las personas que murieron. Lo que se hizo nunca se podrá dimensionar, por eso son tan injustos. Por eso duele que lo sean. ¿Cómo es posible que no hayan entendido en este momento? Tendrían que decir, acompañamos en este momento el gobierno, son 2 o 3 meses más. Después se pueden lanzar con toda la furia de quienes, perdidos sus privilegios, tratan de recuperarlos. Por eso están tan rencorosos. Porque llegó diciembre y nunca creyeron, no pensaron en 2017, 2018 lo que iba a suceder. Y después está el comportamiento de los diarios. ¿Usted se acuerda de aquella promesa, de aquel logro que hubo cuando llamaron a todos los dueños de los diarios, a los popes, para decirles, miren, esto es grave, esto es muy, pero muy preocupante. Necesitamos que todos hagan algo y se pusieron de acuerdo para una tapa única. ¿Qué han hecho los diarios que llamamos dominantes y que yo directamente menciono como diabólicos? Todo el tiempo han jugado en contra y de la peor manera. Vamos a volver sobre esto, pero permítame corregir un poco el nivel informativo de todos nosotros ayer, porque llevados por las 2.000 o 3.000 personas que había en el obelisco, desatendiendo los millones que no fueron, también perdimos de vista a los trabajadores de Vicentín, que salieron en Rosario y en Reconquista a manifestarse en marchas que también tuvieron mucha gente. Y es de los que saben lo que pasa en Vicentín, los que padecen los horrores cometidos por Vicentín, las estafas de Vicentín. Hoy hablamos con Marco Pozzi en estos temas, en estos términos. Y dar nuestro apoyo como trabajadores a la intervención y expropiación de Vicentín. Queremos alzar el grito de los trabajadores en defensa de los puestos de trabajo de los compañeros de Reconquista y de Avellaneda, tanto de la aceitera como de la algodonera, y que haya una investigación y que paguen los que tengan que pagar. No nosotros con nuestros trabajos, sino los empresarios que de manera fraudulenta se han manejado en este último tiempo. Es el caso más claro de la impunidad empresarial. Claro, que todo lo que hacemos es para ser lo que podemos ser. Y por supuesto que nos soñamos mejores, individual y colectivamente. Todo lo que hacemos en la vida parecería que tiene que conducirnos hacia eso. Sin embargo, hay quienes se dejan llevar por un odio que los corroe, que los domina, que los obnubila y que los lleva a proceder como hicieron ayer. Quiero preguntarle a alguien que esté en estos momentos en su casa, una mamá. Usted ve a su hijo corriendo a una persona desesperadamente para golpearlo en el piso, ¿qué siente? Mucha vergüenza, ¿verdad? Usted ve a su hermano, o a su padre, o a quien sea, comportándose de la manera que había, porque no eran solamente muchachones. Había gente de 45, 50, 60 años que estaban allí. ¿Qué siente usted, de verdad? Si se puede imaginar que ahí no hay otros que usted no conoce y por lo tanto hasta le puede resultar divertido porque a usted le tiene fastidio a determinado tipo de gente. Piense que es uno de los suyos. Piénsese a usted mismo y se horroriza. No hay manera de comportarse como vamos a ver ahora, con la descripción de su propia voz, a este colega Ezequiel Guasara, con el que se puede estar de acuerdo, no como sucede siempre, pero el que no se lo puede matar, y si esta gente lo encuentra y le sigue pegando en el piso, todos recordamos lo que pasó con Fernando Báez Sosa, lo mataron a patadas en el piso,
Esto puede perfectamente suceder. Le vamos a mostrar 2 episodios, uno de ahora y otro del pasado, para que usted vea que son recurrentes en el odio y en la amenaza. Ezequiel Guasara. Lo que se vivió el día de ayer fue terrible, fue terrible. Todos tienen por qué, y arrancó la semana pasada con un ataque virulento del grupo Clarín. Primero en sus páginas de Clarín, titulando El Escarcellador K, siguió con La Nación, siguió Infobae, TN. Y ayer cuando llegué a la plaza ya tenía más de 300 amenazas por la red social Twitter, de que me iban a estar esperando en la plaza. Yo salí en vivo desde Facebook, me identificaron, me empezaron a rodear. Hubo mucho más tiempo para nada, fue eso, empezar a echarnos a los golpes, suerte que nos pudimos abroquelar ahí dentro de un kiosco, pero igual no les importaba nada. Primero que no había policía, ya con las persianas bajas y la gente pateaba las rejas del kiosco para ingresar, y después cuando nos sacaron por atrás, también pateaban los patrulleros, pero con un odio que muy pocas veces lo vi. Ezequiel Guasora tuvo que esconderse en un kiosco, buscar protección allí, y lo mismo entraron, y quisieron seguir pegándole. Salió uno de los que lo corría a defenderlo finalmente, porque no pudo tolerar, dice que es católico de derecha, el muchacho así se definió. Lo escracharon como que era integrante de C5N, porque un rato antes C5N lo había entrevistado, a eso fuimos, por supuesto. Y como después estaba en la defensa, dijeron, un infiltrado, están jugando, este es de ellos. No era así. Era un votante del diputado Fernando Iglesias, que recriminó eso duramente, y el muchacho le aclaró, soy votante tuyo, pero no puedo permitir que maten a una persona golpeándola en el piso. Esto es lo que pasa. Pero antes hubo una época en la que también veíamos imágenes de esta naturaleza. ¿Usted se acuerda de aquel muchacho que por algo parecido a esta persona del PRO que salió en defensa de Ezequiel Guasora, quiso evitar que rompieran la puerta del Congreso? Y como quiso evitar eso, creyeron que era de lo contrario, de los adversarios, y lo persiguieron de esta manera. Corra con él. Y le vuelvo a preguntar, imagine que es uno de sus hijos, un pariente, un familiar, un amigo, el que perseguía a ese muchacho como hicieron ayer con Ezequiel Guasora. También se tuvo que meter desesperado en un kiosco, tuvieron que cerrar, que poner las rejas, y tuvo que venir la policía para ver si lo podían sacar. Así de triste. Hablando de policía, ¿dónde estaban? Una vez más, ¿dónde estaban? ¿Cuál es la responsabilidad? Le han pegado hasta la marcha de quienes tienen una discapacidad. Siempre están, pues, supuestamente para evitar desmanes. Ayer Guasora vio el primer policía media hora después del ataque feroz que padeció. Feroces son, claramente, así se los puede describir. Mire esta persona que se mete por la ventana del móvil de C5N. Vamos a congelar la imagen porque seguramente es uno de los que identificó la policía, la justicia, la fiscalía, según lo que contó hace un rato Pablo Caplan. Esta persona acaba de decir, va y dice, ahora van a sentir miedo, van a saber lo que es el miedo, vas a sentir miedo. Y por supuesto que sabe perfectamente qué es lo que dice. Sentir miedo es lo que procuran infundir. Ahí está, ese es el personaje en cuestión. Que se vea a sí mismo, a ver si le da por caminar por calles de Buenos Aires con un letrero que diga quiero pedir disculpas, porque soy potencialmente una persona que puede matar a alguien. Hay potencialidad asesina. Si cae alguien al piso y lo toman a patadas, las patadas no son solamente en el tobillo y en la rodilla, van al hígado, van al riñón, van a la cabeza, matan. Tienen que serenarse un poco, pero ¿cómo se van a serenar si mire usted lo que sucede con quienes son orientadores de los que fueron a gritar contra la cuarentena? Vamos a tomar el discurso de Bolsonaro, que después de Trump es lo peor del mundo. Pido disculpas para los que piensen que Bolsonaro es todavía peor. Pero Bolsonaro es lo que totalmente no se animaba a hacer Macri. Ahora Macri está desembosado y es claramente Bolsonaro. Vamos a unir un discurso. Empieza con Bolsonaro y lo sigue Macri. Es la misma línea. Nos últimos meses surgiu vírus novo. Não há motivo para pânico. Não há motivo para pânico. Y el miedo y el pánico te llevan a tomar urgencias, decisiones apresuradas, extremas, que generalmente terminan demostrándose como decisiones estúpidas y muy destructivas.
Le debemos, pero queda para otro día igual, lo que yo describía, naturalmente, imaginando que estaba en el aire sobre aquella persona que persiguieron el día del Congreso. Pero sigamos con el hilo de esta situación bochornosa que generan nada menos que presidentes del odio. Bolsonaro y Macri, un solo corazón, un solo discurso, la misma idea, una gripeciña, una locura que le meta el miedo a la gente. ¿Y cómo no van a tener miedo? ¿Quién no tiene miedo a morirse? Dicen, mueren pocos, 5 de cada 100 en el mundo, si usted hace la cuenta. Y 2, 3, 4%. Póngale que sea el 5%. Tomemos de cada 20 entonces una persona. ¿Usted le daría un revólver que tenga 20 balas imaginariamente? Y pondría una bala y hace girar el tambor y se lo daría a su hijo, se lo daría a su hermano, se lo daría a su padre, ¿verdad que no? Bueno, entonces, el tema de la muerte es una cosa mucho más seria de lo que pretenden. Mire los tuits del PRO y de Macri de ayer. Aquí hay mucha violencia. Es decir, vieron lo que pasaba y en vez de abochornarse, de avergonzarse y de sentirse culpables, no. Se sentían exitosos por lo que habían conseguido. Estaban celebrando la posibilidad de la muerte, del escándalo. Celebraban además que estas imágenes, y no la de los trabajadores de Vicentín en marcha, estas imágenes recorrieron el mundo, son devueltas por el mundo, porque en la filmación no se ve que son 2 o 3 mil. Y por otra parte, es muy aburrido para la televisión del mundo hacer lo que nosotros hicimos ayer, de mostrar una ciudad respetuosa y encerrada cada uno en su casa. Tenían que mostrar esto porque les sirve, porque esto va a deteriorar la imagen del gobierno en el orden internacional. Siempre son capaces de trabajar de esa manera. Mire el diario La Nación de hoy, cómo presenta lo que sucedió como un revuelo, la presencia del móvil de C5N, un revuelo. ¿Esta es la palabra que periodísticamente pueden utilizar? ¿Esto es periodismo? La libertad de expresión sirve para todo, pueden hacerlo, perfecto, pero después no digan que no pueden hacer cualquier cosa. Si están celebrando la violencia, la están apañando, la están ocultando, le llaman revuelo. No fue un hecho violento, demencial, no, un revuelo, una cosita así, es lo que piensa el diario de los Zaguier, grandes inspiradores del odio que provoca tanto daño en la sociedad. Después están los otros medios. Vamos a poner nada más que la pregunta y un poquito de la respuesta de lo que TN preguntaba ayer. Ya lo vimos, pero vale la pena, porque lo que importa es pensar qué hay detrás de una pregunta. Si usted le pregunta a alguien, ¿cree que detrás de esto, de la cuarentena, hay un proyecto político? Caramba, entonces puede haberlo. Y el proyecto político sería de Alberto Fernández, destruir al país. ¿Y cuál sería la ganancia? No hay inteligencia en la pregunta, pero ellos apuestan a que no haya inteligencia en el que ve y escucha la pregunta. Véala. Aparece una suerte de desconfianza de que pudiera haber un proyecto político detrás de lo largo de esta cuarentena. ¿Vos lo ves de esa manera? A ver, yo creo que yo dije acá hay, ¿no es cierto?, 3 factores. Cuarentena, situación económico-social y los temas de la oposición puramente político. Me parece que estos 3 situaciones que has mencionado tienen que ver con esto que es lo puramente político. Demos una vueltita, vayamos a otro canal, el canal de la empresa norteamericana Viacom, Telefe. En Telefe tomaron el discurso de Alberto Fernández y no el de Macri, como el que posibilitó la locura que hubo ayer. Tomaron su palabra, quiero terminar con los odiadores seriales, en una frase más amplia, mucho más comprensible en la medida en que se le escucha todo, y tomaron que vengo a terminar. Y entonces la pregunta es, ¿con qué quiere terminar? ¿Y de qué manera quiere terminar con todo esto? Vea lo que esto puede incidir en los que después se comportan frente al móvil de C5N o Ezequiel Guasora o cualquiera que piense distinto. Este es el tipo de periodismo que lleva a la gente a comportarse de esta manera. Porque lo que quería Alberto Fernández, en la excelencia de su discurso, era lo mejor y lo convirtieron en lo peor. Escúchelo. Los ataques a la prensa contra C5N o contra un colega de Canal 13 son por igual graves. Pero también que en los últimos días hubo distintos hechos o tensiones protagonizadas por funcionarios del gobierno con respecto a periodistas que tampoco sembraron un buen camino. Esta frase viene a terminar con los odiadores seriales. Para mí es una frase muy polémica. Porque ¿qué es terminar con alguien?
¿quién es quién para decir quién es el odiador con el que hay que terminar? Y por otro lado, como presidente, el presidente tiene que garantizar los derechos de todos. Los derechos sociales, pero también los políticos. Pero me parece... No, digo, la frase vine a terminar. ¿Quién puede terminar con alguien? O sea, es una frase para mí muy polémica, que termina desandando lo que dice antes. Claro, el contexto era lo anterior, entiendo lo que decís, pero... ¿Quién puede terminar con alguien? Es una frase pero me parece que te estás quedando con un pedazo. ¿Te puedo leer la frase del discurso entera? La acabamos de escuchar. Vine acá a terminar... No, pero es que la cortaron. Vine acá a terminar con los odiadores seriales. No vengo a instalar un discurso único, sé que hay diversidad y la celebro y la propicio. Lo que necesito es que sea llevada con responsabilidad, es la frase completa. A ver, en la Argentina, ¿se puede decir esto del presidente de la República? Un buen discurso, una invitación a portarnos sin odio, tomada de la manera que se les antoja, jugando a favor de que él fue el que precipitó toda la locura y entonces finalmente después va a estar bien, en medio de la locura que el presidente, queriéndola evitar, dice el canal norteamericano en la Argentina, lo que dice es que Alberto Fernández fue el que hizo posible toda esta locura que vivimos ayer. Entonces es muy difícil, pero viva la libertad de expresión, como bien dicen 2.000 periodistas que han firmado la solicitada que hoy apareció en los diarios. Y ahora sí veamos locura y declaraciones. Veamos Macri y la locura en el excelente sobredosis de anoche. La cuarentena es un verso populista. Acá no hay cuarentena. A mí me chupan huevo. ¿Vos sos pelotudo te haces? Alerta en C5N, así atacaban hace instantes el móvil de nuestro canal. Así se tiene que ir el móvil de C5N. Déjenme trabajar. Déjenme trabajar. Rompieron la ventana, están gritando directamente adentro del móvil. Miren eso, eso es una ventana que rompieron los manifestantes. Acá lamentablemente hemos visto un gobierno que ha intentado en la pandemia avanzar sobre libertades, libertad de expresión. Cuando hay agresión de por medio, cuando hay golpes, cuando... La verdad es que estamos en manos de milagros. El milagro de que las cosas no sean todavía peores. Ya fueron muy malas para Claudio Cardoso, para Lautaro Maislin, para los cámaras. Guapos que andan con una cosa al hombro como si llevaran un animal y siguen tomando y siguen haciendo foco. Mantienen el criterio artístico golpeados, empujados, vituperados permanentemente por gente que ha enloquecido. Podemos ser comprensivos y pensar por qué. Pero es un milagro, ¿eh? Esto no podemos vivir en manos de un milagro, con esta gente como Pichetto, Bullrich, Macri, que son capaces de alentar estos comportamientos y después celebrarlo, poner una bandera, feliz Día de la Patria, con la bandera que agitaban los provocadores y los agresores de ayer. Está muy mal. Estamos muy mal así. Pero hablando de milagro, le quiero decir que este domingo la gente del Inca, un saludo para el admirado Luis Puenzo, va a poner en Cine Art TV y Cine Art Play la película de Milagro Sala, de Grifo Adorno y Cintia García. No se la pierdan, porque además es una manera de estar cerca de una de las grandes víctimas del régimen anterior, que todos los días tendríamos que empezar o terminar los noticieros diciendo Milagro sigue presa. Quedan ustedes con Pablo Dugan. Muchas gracias a Leandro Gabriele. Bravo, Leandro, por toda esta conducción. La producción de Julián Capazo y Anabela Sánchez. Y yo les digo, buen fin de semana. Buen fin de semana y hasta el lunes si Dios quiere.